Ok, chavos, en esta ocasión vamos a ver el tema del flip-flop disparado por flanco. Los flip-flop, como su nombre, bueno, los vamos a llamar de esa manera, son dispositivos síncronos de dos estados, también conocidos como multivibradores biestables, ¿sí? Entonces son de dos estados. ¿Sí? El término síncrono, precisamente lo que significa es que la salida cambia de estado únicamente en el instante específico de una entrada de disparo generada por un reloj. Dicha entrada recibe el nombre de entrada de control o, más adelante lo vamos a ver, es una entrada de reloj. Un flip-flop disparado por flanco cambia de estado precisamente en el flanco positivo o en el flanco negativo del pulso del reloj y es sensible únicamente a esas entradas de transición. ¿Qué quiere decir? Que los cambios de datos únicamente se van a llevar a cabo en los flancos, ya sea flanco de subida, ¿sí? O puede ser también en un momento dado en el flanco de bajada, ¿sí? También en este caso. Pero generalmente vamos a tomarlo como flanco de subida. ¿Y qué quiere decir también? Que únicamente en ese instante. Quiere decir que si en este tiempo, por ejemplo de acá, ocurre un cambio, ese cambio no se va a registrar. Únicamente los cambios se van a registrar en los flancos de subida o en los flancos de bajada. Únicamente en ese instante. ¿Ok? Vamos a ver uno de los flip-flop más comunes, es el flip-flop SR. Está compuesto de esta manera. Tenemos precisamente estas compuertas, ¿verdad? Tenemos unas compuertas NAND, esta de acá, esta compuerta NAND y esta, ¿verdad? Esas compuertas son las que conforman el flip-flop y si nos fijamos bien, aquí está encerrado en este cuadrito rojo lo que es el HCR. Y estas compuertas de acá, de aquí de este otro lado, ¿verdad? Son las que les vamos a llamar compuertas de gobierno. Todo esto también tiene o tenemos una cajita que va a ser donde nosotros detectamos el impulso. Aquí detectamos el impulso de reloj que viene a esta entrada, precisamente a la entrada de reloj. ¿Sí? Entonces, todo esto que está encerrado en verde, ¿verdad? Lo vamos a ver como el bloque azul, este bloque azul de acá abajo, ¿sí? Este bloque tiene precisamente las entradas, como ya habíamos visto, ¿verdad? La S, la R, la Q y la Q negada. Y nuestra entrada de reloj, que es esta de acá, esta entrada a la que llamamos C por el momento, ¿sí? Entonces, este bloquecito azul es el que va a estar o va a ser similar a lo que hay dentro del bloque verde. Ahora, para este tipo de flip-flop tenemos tres casos de funcionamiento. Vamos a ver precisamente uno de los primeros casos de funcionamiento. El primer caso es el que tenemos aquí en verde y es que este flip-flop se va a comportar, como les decía, exactamente igual al latch SR, ¿sí? Ya habíamos visto en la clase anterior el latch SR, entonces precisamente lo que vamos a tener es, el primer caso es cuando yo tengo un 1, ¿verdad? En la entrada, S, un 0 en la entrada R, entonces acuérdense a la salida, ¿verdad? Yo voy a tener un 1 en Q y un 0 en Q negada. Pero esto, acuérdense que se va a registrar únicamente cuando se dé el flanco de subida en la entrada de reloj, ¿sí? Para este caso lo que vamos a decir es que el flip-flop está en su estado set, ¿sí? Acuérdense, el estado set es cuando Q vale 1. Tenemos el otro caso cuando la entrada, en este caso la entrada S es igual a 0, es contraria a la anterior, ¿verdad? Y la entrada R es igual a 1. En este caso se acuerdan que es el estado reset, o sea, aquí en la R tenemos un 1, es el estado reset. Quiere decir que a la salida Q vamos a tener un 0 y en Q negada vamos a tener un 1. Este es lo que les había dicho, el estado de reset, en donde Q
vale 0. Esta Q le vamos a llamar generalmente una Q más. ¿Sí? Q más quiere decir la Q siguiente. Tenemos el otro caso que habíamos visto, ¿se acuerdan? Es para cuando las entradas son precisamente 0 y 0 en S y R. Entonces, para este caso, a la salida no va a haber un cambio. Quiere decir que si yo tenía un 1, pues se va a conservar ese 1, y si tenía un 0, se va a conservar ese 0. Ese es mi estado de no cambio. Quiere decir que lo que había dicho, una Q más, va a ser igual a la Q0 o la Q inicial. ¿Sí? Es un estado de no cambio. En base a eso, pues podemos construir la tabla de verdad del flip-flop SR. Tenemos aquí las entradas S, S, R y el reloj, que serían mis entradas, y mis salidas serán la Q más y la Q más negada, ¿verdad? Esta. La voy a poner como la Q más y la Q más negada. ¿Sí? Y tenemos, pues si las entradas son dos entradas, entonces tenemos 4 casos para S y R, para 0, 0, 0, 1, 1, 0 y 1, 1. ¿Sí? Para 0, 0, pues tenemos el estado de no cambio. Quiere decir que la Q más o la Q siguiente va a ser igual a la Q0, ¿verdad? Esta de aquí. Para el caso cuando las entradas son 0, 1, entonces yo voy a estar, en este caso mi 1 está en reset, entonces mi salida va a ser un 0, o sea mi estado de reset. Para cuando tengo 1, 0, el 1 pues está en la S, entonces mi estado set, la salida va a ser 1, ¿verdad? Lo que les había dicho, mi estado set. Y para cuando es 1, 1, acuérdense que tenemos un estado no válido, puesto que teníamos las dos salidas iguales. No tenemos Q y Q negada, deben ser contrarias, acuérdense. Entonces tenemos un estado no válido. Esta es la tabla de verdad del flip-flop SR. Vamos a ver ahora, de este flip-flop SR, nosotros podemos construir lo que llamamos un flip-flop D. ¿Sí? El flip-flop D está construido de esta manera. Es un flip-flop SR normal, ¿verdad? Pero lo que hacemos es ponerle una compuerta, un inversor conectado de esta manera. ¿Sí? ¿Qué hace esto? En este caso, lo que vamos a hacer es que no vamos a tener entradas iguales, o sea, siempre lo único que vamos a tener es entradas contrarias. Cuando yo tenga un 1 aquí, en esta entrada yo voy a tener un 0. Y cuando tenga un 0, voy a tener un 1. ¿Sí? Entonces, ese es el funcionamiento, esa es la característica de este flip-flop D. ¿Sí? Este bloque, como lo vemos acá en azul, ¿verdad? Lo tenemos aquí a la derecha, ya marcado, sería este bloque de aquí. Tiene una sola entrada, que es la entrada D, una entrada de reloj, la salida Q y la salida Q negada. ¿Sí? Este es un elemento básico, vamos a decirlo así, elemento básico de memoria, y almacena un bit. ¿Por qué? Porque si en un momento dado nosotros atrapamos, digamos aquí un 1, nuestra salida, ¿verdad? Pues es claro, va a ser 1, es mi estado set. Entonces, si yo apago el reloj, ¿sí? Si yo apago el reloj, este 1 se va a mantener, no va a cambiar en todo el tiempo que yo mantenga el reloj inactivo. Entonces, nosotros estamos almacenando la información. En este caso sería un solo bit. Para este flip-flop también podemos tener la tabla de verdad. Aquí se las muestro. Esta es la tabla de verdad. Tenemos para este caso una sola entrada, que es la D, la entrada de reloj. Voy a tener mi Q más y mi Q más negada. Y tenemos
nada más estos dos estados, puesto que nada más tengo una entrada, nada más tengo posibilidad de 0, 1, y mis salidas van a ser, para cuando es 0, mi salida va a ser 0, y para cuando es 1, mi salida es 1. Cuando es 0, mi entrada o mi estado es reset, y cuando es 1, mi estado es set. Únicamente tengo esas dos posibilidades. Este flip-flop también me puede servir para sincronizar las señales, ¿sí? Acá pongo un ejemplo. Aquí abajo pongo una señal en la entrada D. Voy a poner esta señal, ¿verdad?, que estoy marcando acá con negro. Tengo esa señal, tengo acá arriba mi reloj y tengo marcados mis transiciones, mis pulsos o mis transiciones, mis flancos de subida, que es donde se supone que se va a atrapar la información. Cuando viene entonces la salida Q, se va a registrar únicamente en esos flancos. En este caso, como les decía, aquí yo voy a atrapar un 1 en este flanco, aquí en este flanco vuelvo a atrapar un 1, en este flanco de aquí ahora atrapo un 0, puesto que la entrada es 0, aquí también el 0 se conserva, puesto que la entrada sigue siendo 0, acá atrapo un 1, puesto que estoy en un 1, aquí otra vez vuelvo a atrapar un 1 o conservar un 1, acá otra vez conservo un 1 y en la siguiente agarro un 0, puesto que aquí la señal es 0. Y así sucesivamente. Entonces, como les había marcado acá con azul, pues en este momento es cuando se atrapan los datos, ¿sí? En estos momentos únicamente de los flancos. Este es el funcionamiento del flip-flop D y es uno de los más sencillos y vamos a ver que es uno de los más útiles más adelante cuando veamos las aplicaciones. Esto sería todo por el momento.